Bueno, yo ingresé en el DANE estando un proyecto bastante grande en curso, que fue el Censo General de Población 2005, con todos los cambios que traía consigo, con la implementación de la cartografía, con la implementación de la DMC. Entonces, bueno, la participación en ese censo pues fue muy importante. Ya posteriormente yo ingresé a la entidad en un proyecto específico que fue el del Centro Andino de Altos Estudios CANDANE, que precisamente pues digamos que fue el antecedente de lo que hoy se denomina como innovación, y en donde únicamente éramos 2 personas, que era el director del proyecto, el doctor Néstor Hernando Parra, y yo, y ahí iniciamos con los primeros diplomados que precisamente se desarrollaron en la sede del IGAC, porque aquí no había una infraestructura para hacerlo, y vinieron muchas personas de los cines de Latinoamérica y de la región, y en ese marco surgió la revista IB, en la cual pues yo colaboré escribiendo, siempre escribía un artículo de cine, que es una de las grandes pasiones que tengo, y la otra era la justificación de la portada de la revista, o sea, por qué iba ese personaje, entonces un poco de contexto histórico de por qué estaba ese personaje precisamente ahí en la revista. Entonces ese también fue uno de los logros muy importantes. Al pasar a la dirección de difusión, hubo un proyecto muy interesante y muy querido, que fue el de Diversity. Entonces el DANE fue la primera entidad pública, entidad del Estado en Diversity. Entonces toda la infraestructura, todo el planteamiento de lo que era pedagógicamente el rol que iban a realizar los niños, todo lo que iba a ser esta misión, absolutamente todo, pues se participó. Entonces era algo detectivesco, era algo de recolección de estadística, de recolección de información. La idea era que los niños asimilaran los conceptos de demografía, de ciudad, de estadística, de censo, de estadísticas vitales, y todo lo que fue la infraestructura del juego, por decirlo de alguna forma, de la atracción, como lo llamaba Diversity, pues se participó en ello. Entonces fue un proyecto muy bueno, y posteriormente lo que generó de él fue espectacular. Ese concepto precisamente de cultura estadística que tenían los niños fue algo muy bueno. Recuerdo algo muy particular con el asunto de los audiovisuales. Resulta que aquí en el DANE pues no existía como tal el concepto audiovisual, hasta que un día hubo un requerimiento. Fue la finalización del año fiscal y se requería que la rendición de cuentas fuera en video y se presentara en Cartagena. Entonces tuvimos que correr aquí, nos tocó ir a Presidencia, nos tocó familiarizarnos, pues obviamente nosotros pues como comunicadores tenemos los conceptos obviamente de una grabación, de una edición, de un full track, pero ya que lo implementáramos como tal en el DANE no existía. Nos ayudó mucho la infraestructura del IGAC, que sí tenían un departamento audiovisual. Entonces tuvimos que hacer todo ese engranaje. Salió muy bien, hicimos el script, yo participé obviamente en la elaboración de ese script y de todo lo que fue el engranaje en la rendición de cuentas en Cartagena. Trabajamos muy duro, y a raíz de eso pues obviamente la administración tomó en cuenta y se dio cuenta que debía haber un departamento audiovisual en el DANE. Entonces digamos que la participación de mi parte pues estuvo, y posteriormente en la elaboración de guiones, en la elaboración de videos, en la elaboración de relatos, en la elaboración de esta serie de crónicas en video, pues tuve una participación. Por otro lado, ya en, digamos, los últimos años de la gestión estuve en comunicación organizacional, colaborando con DANENET, tanto subiendo la información como también ayudando a alimentarla, desarrollando los contenidos en toda índole, y pues ahí digamos que es como lo más trascendental, entre otras cosas, que puede haber participado en la entidad. Proyectos hubo muchos, más consecuciones
De pronto no. Alguna vez se hizo un proyecto para realizar un museo estadístico en el DANE. Y pues dado el conocimiento que se tenía, pues yo tengo una maestría en historia, pues se pidió que se hiciera ese proyecto, inclusive llegamos a hablar con el Museo Nacional, con el Archivo General de la Nación, y se había llegado a hacer una ubicación aparente aquí dentro del DANE, pero pues con los cambios de administraciones pues el tema se perdió. Y de pronto retomando lo que fueron la celebración de los 60 años del DANE, pues se volvió a hablar de eso y se volvió a hablar últimamente para eso y volvieron a pedir ese proyecto. Entonces no sé si lo van a reiterar y de pronto le van a dar vida. Sería algo maravilloso que así como el INE de España tiene un museo estadístico, lo pudiera tener el DANE. Y en cuanto a proyecciones de contenido, claro, proyectos en video, por ejemplo, se hicieron una serie de crónicas de funcionarios en Barranquilla, específicamente de Dimas, quien ganó el concurso de fotografía, un servidor y un personaje muy interesante, entonces se hizo una crónica visual y se hicieron pues una serie de materiales para precisamente los pensionados, una serie de piezas específicamente para los funcionarios DANE, y pues posteriormente obviamente que estuvo en DANENED y de pronto estuvieron en los rompetráficos y en otra serie de piezas, en eso se colaboró. El no tener miedo en emprender retos. Si bien es cierto, cuando yo llegué aquí pues no tenía un conocimiento en estadística, pues no puedo decir hoy que me gradué como estadística, pero ya puedo hablar del tema con muchísimo más seguridad que cuando no estaba aquí. Y eso se nota cuando estoy en otros escenarios. Al igual toda esa serie de proyectos, un proyecto pedagógico como Diversity, pues nunca se ha abordado algo así. Y sin embargo se realizó y estuvo por muchos años en las 3 ciudades y como tal se respondió. El hecho de que no hubiese un escenario audiovisual y nos tocó, porque fue así, realizar un engranaje para cumplir con un requerimiento del gobierno nacional y posteriormente pues se empezó a realizar un departamento audiovisual como tal. O sea, esa serie de retos es aprenderlos sin temor y obviamente con la responsabilidad que esto requiere. Es una de las grandes experiencias y lecciones que me deja el DANE. Quieran mucho su entidad, estén dispuestos a aprender, estén dispuestos a mostrar siempre lo que han aprendido y emprendan retos, así como yo lo hice, sin temor, obviamente con la responsabilidad debida, pero emprendan retos.